Hoy es 28 de julio, Día de la Independencia aquí en el Perú. Y en las calles hay banderas, hay desfiles, hay himno, hay emoción patriótica. Pero aquí viene la verdad que nadie quiere escuchar. La historia oficial de las independencias de nuestros países latinoamericanos es una de las operaciones de rebranding geopolítico y control mental más masivas que ha ejecutado la Matrix durante los últimos siglos. Nos vendieron el software de heroísmo patriótico, los desfiles y el sentimiento romántico por la libertad, para ocultar un cambio en la administración en el tablero de control. Hoy voy a explicarte qué pasó exactamente hace 200 años y verás que la realidad desmonta por completo el cuento escolar. Este video tiene 4 partes. Primera parte, vamos a desmontar a los libertadores. Hay un hecho histórico documentado, que Simón Bolívar, José de San Martín, Bernardo O'Higgins, Miguel Hidalgo y prácticamente todos los llamados libertadores eran iniciados de alto rango en la masonería, específicamente vinculados a la Gran Reunión Americana o a la Logia de los Caballeros Racionales, fundada en Londres por Francisco de Miranda y la Logia Lautaro. ¿Qué significa esto técnicamente? Significa que no operaban de forma aislada por un impulso apasionado de libertad. Eran cuadros operativos respondiendo a una agenda internacional centralizada. Las logias masónicas de la época funcionaban como el software de comunicación y coordinación cifrada para ejecutar el plan. ¿Los libertadores eran híbridos o eran peones? Esta pregunta cobrará importancia en el próximo video en el que hablaré de la masonería. Pero para ir adelantando, Bolívar, San Martín, Miguel Hidalgo y todos los llamados libertadores eran humanos biológicos. No eran híbridos, eran hombres con un fuerte componente manásico, es decir, seres creados de origen manásico, intelectuales, estratégicos, pero con una enorme fisura en su envase. La ambición de gloria, el ego y la necesidad de pasar a la historia. Los controladores no humanos y los linajes del norte no necesitaban que Bolívar fuera un reptiliano, solo necesitaban financiar su ego. Primero, los captaron en las logias de Europa, donde ambos se iniciaron. Segundo, les vendieron el software masónico de libertad, igualdad y fraternidad. El manifiesto conceptual de la Revolución Francesa, que fue otra operación masónica. Tercero, los convencieron de que ellos eran los elegidos para liberar el continente. Y cuarto, les dieron las herramientas, el dinero británico y las redes de contacto. Bolívar y San Martín creían genuinamente en sus cartas que estaban haciendo un bien. Ahí radica la genialidad del engaño de la Matrix. Utilizar la fuerza y el idealismo de humanos rectos para ejecutar su agenda oscura. Hacia el final de sus vidas, cuando el software de control financiero británico se asentó y la región se fragmentó en el caos, ambos se dieron cuenta del hackeo. Bolívar murió en la miseria, exclamando "he arado en el mar", y San Martín se autoexilió en Europa, ambos mudos al darse cuenta de que solo habían sido peones avanzados que limpiaron el tablero para los verdaderos dueños de la simulación. Segunda parte, la agenda oculta, la corona británica y el hackeo financiero. La Matrix rara vez destruye un imperio sin tener listo el sustituto. A finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, el Imperio Español en América, con sus virreinatos como el del Perú o Nueva España, poseía una solidez económica titánica, basada en el comercio de la plata y en la infraestructura continental integrada. Esto era una amenaza directa para el emergente Imperio Británico y la banca financiera del norte de Europa. La jugada maestra: Inglaterra no podía derrotar a España militarmente en sus propios territorios americanos, así que financió y ejecutó la fragmentación desde adentro. El dinero, las armas, los barcos y los mercenarios que apoyaron las campañas de San Martín y Bolívar vinieron en gran parte de créditos otorgados por la banca británica. El verdadero interés no era la libertad biológica del pueblo, era el libre comercio. El Imperio Británico necesitaba romper el monopolio español para inundar el continente con sus manufacturas y saquear las materias primas. Tercera parte, del imperio a la deuda. Cuando se consolidaron las independencias de nuestros países, el rebaño celebró en las plazas la libertad, pero
en las oficinas financieras se firmaba el verdadero contrato de sumisión. Primero, las deudas de la independencia. Nuestros países nacieron a la vida republicana totalmente quebrados e hipotecados ante bancos ingleses como la casa Baring Brothers. La supuesta independencia consistió en cambiar a un rey lejano por un comité de banqueros internacionales al que se le debía hasta el envase. Y segundo, la fragmentación del territorio. Al sistema no le convenía una América Latina unida y poderosa. La agenda británica exigía la balcanización, que es romper el territorio en pequeños países hostiles entre sí, más fáciles de manipular, endeudar y saquear a través de las oligarquías locales serviles a la agenda externa. Y cuarta parte, ¿por qué nos vendieron el mito patrio? El sistema sabe que el ser humano tiene una chispa divina que busca la libertad original. Si mantienes a la población bajo un yugo militar visible por demasiado tiempo, tarde o temprano el biocampo colectivo despierta y destruye las cadenas. Por eso instalaron el software de la falsa victoria. Para evitar una rebelión legítima y soberana, los controladores diseñaron una falsa victoria. Le dieron al rebaño una bandera, un himno, un escudo y héroes de bronce a los cuales adorar, alimentando el egregor del nacionalismo. Así, el esclavo cree que ya es libre porque puede votar y celebrar cada día de la independencia, mientras su biología y su economía siguen atrapados en la rejilla de la deuda, el trabajo asalariado y la subordinación a la simulación financiera global. Las independencias de nuestros países latinoamericanos no fueron un cauce normal de la evolución humana, fueron una operación geopolítica de alta cirugía para cambiarle el collar al perro sin que éste se diera cuenta. Se reemplazó el control territorial físico por el control financiero y mental sutil, que es muchísimo más eficiente y genera toneladas de luz a través del conflicto y la deuda permanente. Hoy, que es 28 de julio, o en el día de la independencia del país en el que estés, el mejor acto de soberanía no es colgar una bandera del sistema, sino reconocer que la única independencia real e inquebrantable no se firma en un acta del siglo XIX, se ejecuta diariamente en tu propio envase, sellando tus fugas y recuperando el mando absoluto en tu búnker. Esto va por los soberanos.